Reciban un afectuoso saludo de su servidor Alberto Villegas. Bienvenidos a una cápsula más del Pacificador Neutral en esta plataforma de YouTube. El día de hoy me gustaría con ustedes compartir en esta cápsula de aniversario, el cual cumplimos este día 8 de abril, 3 años de estar con ustedes, impartiendo y compartiendo la cultura de la paz. Esta fecha coincide con un aniversario más del onomástico de mi padre, el cual se lo dedico al licenciado don Oscar Villegas. Y me gustaría hablar con ustedes sobre principalmente la vocación del mediador. En este sentido, yo creo que debemos en primer lugar atender a lo que viene siendo el perfil. El perfil es muy importante. Tenemos que el mediador tiene que ser una persona que tiene que ser en primer lugar empática. Tiene que tener muy buena escucha activa. Tiene que tener igualmente la característica principal de ser un imparcial y un neutral. Y la neutralidad, como hemos señalado, es poder expandir esa energía de neutralidad para poder, en dado caso, neutralizar y desposicionar a las partes en conflicto, para centrarlos en intereses y necesidades principalmente, objetivamente hablando. Igualmente, hablamos que tiene que ser una creatividad para poder ir llevando ese diálogo constructivo y que en muchas ocasiones es muy desgastante y puede aprovecharse las ventajas por ambos mediados, en donde el mediador, conforme a esa creatividad, va destrabando y va llevando y va puenteando ese diálogo. Por otro lado, también hablamos que tiene que ser honesto. Honesto consigo mismo y honesto con las partes. Honesto hasta donde pueda tener sus límites y honesto en el sentido que pedirle a las partes y contagiarlos de esas energías para que entre ellos sean transparentes. Igual hablamos que tiene que ser asertivo, en el sentido de poder comunicar con una forma, en un lenguaje no verbal y neutral, en donde no esté lleno de violencia. Por otro lado, o descalificativos. Por otro lado, también señalamos que tiene que ser humilde. Humilde en el sentido de poder, no de humilde de un voto de pobreza o un voto de falta de conocimientos, no, sino humilde en el sentido de saber cuáles son sus límites, humilde a poder tener esa retroalimentación, humilde en donde muchas ocasiones los egos no lo ganen. ¿Por qué? Porque el mediador, dentro de otras características, es una persona que va a llevar a cabo ese trabajo colaborativo, en donde si baja esa situación de humildad, puede controlar sus egos y le cede en ese liderazgo detrás de bambalinas a las partes, ellos son los que pueden construir el diálogo. El mediador, como hace tiempo en una cápsula que escuchaba el doctor Francisco Borjón, señalaba que el mediador, más que un facilitador del diálogo, debe ser un mediador. Facilitador, ¿por qué? Porque esa es una habilidad que debemos de tener. Esa habilidad, conforme a las herramientas que ya es de ustedes todos conocidas, podemos puentear y hacer ese camino de diálogo porque estamos facilitando. Pero tenemos que entender también que no solamente un facilitador debemos de ser. Los mediadores se deben de caracterizar con un concepto más ecuánime de pacificador neutral, como comenté en la última cápsula. Pacificador neutral porque podemos englobar a los que son conciliadores, a los que son evaluadores neutrales y a los mismos mediadores. Porque con esa neutralidad que tienen, no una neutralidad de tibieza, de no participar, no, sino una neutralidad en un momento cuando estén en conflicto y nos llamamos, podemos tener ese juicio de poder neutralizar, y digo juicio de poder llevar a cabo la mediación sin juzgar, sin estereotipar a nadie. Aquí a las partes se les está cediendo esa habilidad que ellos tengan para poder consensuar ese diálogo y llevarse una experiencia en donde ellos puedan siempre resolver ese conflicto. Por eso, hago un llamado en este sentido a nuestra vocación, porque es una verdadera vocación los que hemos estado en esta cultura de la paz, inmersos igualmente en aquella parte del derecho colaborativo. Y como mediadores y abogados colaborativos tenemos que velar siempre por los intereses y necesidades de los mediados o de sus clientes. Por eso he señalado, en este tiempo, en estos 3 años, más los años de ejercicio profesional que he tenido, siempre he tratado de ser fiel a mi vocación para construir el diálogo, a mi vocación para participar en aquellas ocasiones
en organizaciones o comunidades familiares, o sea, del tipo que sea, poder construir esos tejidos sociales, porque de alguna otra forma somos factores de diálogo. Y como hemos de ser fieles, es igualmente a esa cultura de la paz. Por eso, el cumplimiento del deber es la única ilusión que no tiene ese encanto. Y eso es lo que nos ha estado llevando dentro de la mediación. Y yo creo a todos los que hemos participado y estamos enamorados de esta ciencia, oficio o ejercicio de carácter profesional. No me queda más que agradecerles el tiempo que le han dedicado a esta presente cápsula y como hace un rato comentaba, le dedico a la memoria de mi padre, lo cual en gloria esté, y le mando un gran abrazo hasta el cielo. Muchas gracias y recordemos, hemos sido siempre fieles a nuestra vocación de servicio en la mediación y en la cultura de la paz. Gracias.